En el vídeo de hoy os voy a hablar de los artefactos que utilizan los cultivadores. Vamos a hablar de los diferentes tipos que existen y también cuál es más o menos su función. Llevo 2 días y una noche peleándome con un par de monstruos de madera, así que he decidido hacer este vídeo. De hecho, para ponerme de humor para hacer el vídeo he tenido que escuchar un par de veces la canción de Ten un lindo día de World Order. Si tenéis curiosidad podéis buscarlo, tienen tanto la versión original como la versión de Shibuya. Antes de empezar, ¿a qué me refiero con los artefactos que utilizan los cultivadores? Los más conocidos son las espadas voladoras, los anillos interespaciales o los calderos para la alquimia. Son poderosas herramientas que ayudan en el camino del cultivo o tienen funciones defensivas, ofensivas o de asistencia de algún tipo. Vamos a empezar con el primer tipo de artefacto, el que nace de forma natural. Es uno de los artefactos más raros y más poderosos, ya que no solo puede tener un crecimiento continuo, sino que incluso puede llegar a generar un espíritu de artefacto. Dicho artefacto puede nacer por ejemplo, digamos que un rey lobo del viento de 3 ojos está paseando por el bosque y resulta ser que durante una de sus patrullas, sin querer se rasca con un árbol y deja algo de pelaje en el árbol. Ese árbol resulta ser un árbol espiritual que poco a poco, con el paso del tiempo, va absorbiendo la energía espiritual de los alrededores. A medida que va pasando el tiempo, el árbol va creciendo y resulta ser que la mayor parte del pelaje se cae al suelo, pero quedan unas pocas hebras enganchadas en la corteza que a medida que el árbol va creciendo, se va estirando y se va tensando. Luego, después de que el árbol cumpla, digamos, 1000 años, esas hebras ya se han tensado al máximo y el árbol está a punto de ganar conciencia o va a pasar por una tribulación. Llega el momento de dicha tribulación, pero resulta ser que el árbol no consigue superarla y por lo tanto los relámpagos destruyen el árbol. Casualmente resulta que uno de los relámpagos que caen golpea el fragmento de madera donde están las hebras y ese pedazo se cae al suelo. Pasa un poco más de tiempo y al no ser destruido por las quemaduras o las llamas, resulta ser que nace de forma natural un artefacto inmortal con forma de cookie. Gracias al pelaje del lobo, resulta ser que tiene propiedades de viento. Conserva la vitalidad de la madera del árbol espiritual y también posee un rastro de destrucción gracias a los relámpagos de la tribulación. Entonces, si un cultivador encuentra este artefacto y resulta ser un cultivador músico, entonces su nivel de poder y potencial va a aumentar mucho. Eso, por supuesto, si logra conservar el artefacto. En ese momento, el artefacto nacido de forma natural es como un bebé, una pizarra en blanco. Si resulta ser que el cultivador que lo recoge lo utiliza para causar masacre y destrucción, entonces se irá convirtiendo poco a poco en un artefacto maligno o artefacto demoníaco. Si por lo contrario el cultivador que lo recoge es un buen cultivador, entonces existe la posibilidad de que vaya desarrollando propiedades positivas. Y solo después de mucho tiempo y que el artefacto pase por muchas situaciones, entonces irá desarrollando poco a poco la conciencia que terminará transformándose en un espíritu de artefacto. Llegado ese momento, entonces el artefacto se convertirá en un artefacto que también elige a su portador. En resumen, para que nazca un artefacto natural se tiene que dar un montón de situaciones ideales y tienen que seguir unos pasos concretos, así que os podéis imaginar lo complicado que es que aparezcan. Los siguientes son los artefactos que crean los cultivadores de manera habitual. Como he dicho, como ejemplo, son las espadas voladoras, los anillos interespaciales y los calderos de alquimia. Las espadas voladoras no solo son armas, sino que también se convierten en monturas. Los anillos interespaciales son tremendamente útiles, ya que solo necesitas un objeto así de pequeño para a lo mejor almacenar una montaña. Y si el anillo ha sido refinado de un modo muy especial y con materiales de alta calidad, incluso puede llegar a contener seres vivos, aunque esos son tremendamente raros. Los calderos de alquimia también son artefactos que los cultivadores necesitan mucho y que los alquimistas tienen en gran estima. Uno puede ser un gran alquimista y utilizar un caldero de mala calidad para crear una buena píldora. Pero si un alquimista está empezando y tiene un mal caldero, pues da igual cuánto talento tenga, el avance no va a ser mucho. Pero no vamos a hablar de las tradiciones de los calderos de alquimia porque ya hablé de ello en otro vídeo. Y ya que estamos hablando de los artefactos, también vamos a hablar cómo esos artefactos se ligan a un cultivador. Es decir, cómo se forma una conexión. Por lo general, la mayoría de los cultivadores cuando compran y venden artefactos no los atan porque eso ya tiene un significado completamente diferente. Podéis conseguir
un escudo protector o algo por el estilo y simplemente tenerlo como un artefacto con un efecto adicional. Pero si encontráis un artefacto muy compatible con vuestro estilo de combate, vuestro camino, etcétera, entonces podéis intentar ligarlo. Para ello tenéis que proporcionarle al artefacto vuestra esencia de sangre. Cuando digo la esencia de sangre no me refiero a que tenéis que cortaros las venas y bañar el arma con sangre, ¿vale? No. La esencia de sangre es digamos, la sangre más valiosa que tiene dentro el cultivador, como lo que sería la sangre que hay en el corazón. Unas pocas gotas de esencia por lo general suelen ser suficientes. Por supuesto, cuanto más poderoso es el artefacto, más esencia de sangre requiere. Una vez que se establece la conexión, entonces ese artefacto va a crecer con vosotros. Si el artefacto es destruido, vosotros también vais a recibir daño por ello. Si llegado el momento también sois vosotros quien toma la iniciativa de romper la conexión con el artefacto, también vais a recibir daño. Y en el caso de que sea el cultivador el que muere, entonces el artefacto puede tener dos destinos. El primero es que directamente se destruye, es decir, su amo ha muerto, entonces directamente ya no puede existir. La otra opción es que el artefacto quede muy dañado y se degrade el nivel de espiritualidad que tiene. Por ejemplo, si tenéis ahí una espada voladora de oro que es indestructible con metales increíbles, entonces a lo mejor en el momento en que su dueño muera, esa espada se convierte en una espada oxidada, malograda. Pero entonces, si llega a suceder eso, ocurre algo especial. La espada, por supuesto, queda en muy mal estado, pero se convierte en un artefacto de herencia. Digamos que el cultivador original era un cultivador espadachín que utilizaba las artes de fuego. Si esa espada se encuentra en el futuro con un cultivador que también es espadachín y practica las artes de fuego, entonces puede llegar a formar otra conexión con ese cultivador, puede llegar a darle la herencia y entonces el cultivador utilizaría la herencia junto con el artefacto para volver a dejar el artefacto en su estado original o incluso llevarlo a mayores alturas. Tampoco es extraño que si el cultivador sabe que va a morir, coja un fragmento de su alma y lo incruste en el artefacto antes de su muerte. De este modo, en lugar de ser el artefacto quien decide los criterios para la herencia, ese fragmento de alma es quien tiene el control aún del artefacto y decide a quién darle su herencia. Porque el artefacto lo haría más de forma instintiva, mientras que con ese fragmento de alma puede tener un juicio más preciso sobre, por ejemplo, la personalidad del cultivador. Antes os he mencionado los artefactos demoníacos. Vamos a hablar de ellos. Los artefactos demoníacos, por lo general, suelen ser artefactos de sacrificio. Es decir, cuantos más sacrificios y de mejor calidad sean, mejor suelen ser los efectos que aportan los artefactos. Cuando se trata de artefactos demoníacos de bajo nivel, suele bastar con, por ejemplo, sacrificar 10.000 personas comunes, o incluso para los artefactos más oscuros. Entonces, lo que utilizan no son personas comunes, sino que buscan específicamente sacrificar bebés o mujeres embarazadas. Estos artefactos proporcionan grandes beneficios y también pueden llegar a ser adictivos. No solo eso, sino que también suelen tener, pues, varios efectos secundarios. Solo cuando se crea un artefacto demoníaco con materiales muy concretos y también se utiliza un sacrificio bastante especial, como por ejemplo, en lugar de utilizar mujeres embarazadas o gente común, se sacrifican miles de cultivadores, entonces es cuando nace un artefacto demoníaco donde los efectos secundarios suelen ser mucho menores o ni siquiera crea adicción. No os penséis que por eso los artefactos demoníacos realmente son mejores, porque si se llega a crear un artefacto de ese nivel, entonces el artefacto también ganará un tipo de conciencia malvada y puede llegar a intentar devorar a su creador. Si eso llega a suceder, entonces el artefacto se convierte en un artefacto monstruo. Luego tenemos la resonancia de artefactos o artefactos que se complementan entre sí. En palabras muy simples suelen ser dos conceptos opuestos o complementarios que se refuerza el uno al otro. Por ejemplo, si yo tengo un artefacto de fuego y un artefacto de madera, la madera alimentaría el fuego, mientras que el calor del fuego permitiría crecer la madera. Entonces ambos artefactos pueden entrar en una simbiosis y ganar nuevos efectos o bien potenciarse entre sí. Artefactos con los conceptos de vida y muerte, ataque y defensa, cuerpo y alma. De hecho, existen casos en los cuales dos artefactos creados de forma completamente diferente en diferentes circunstancias y que no tienen nada que ver entre sí, si se acercan lo suficiente, por alguna razón llegan a crear esta resonancia y terminan combinándose en un artefacto completamente nuevo.
A lo mejor ni siquiera conserva los efectos de ninguno de los dos que lo forman, sino que crea algo diferente. Por último, os voy a hablar de los artefactos de línea de sangre. Estos artefactos suelen nacer a raíz de dos sucesos de forma general. El primero es que el artefacto está hecho con los restos de los antepasados de una familia. Y el otro es que el artefacto ha estado en una familia durante mucho tiempo, ha sido consagrado con incienso, rezos, etcétera, y por lo tanto este tipo de artefactos solo responde a los descendientes de una línea de sangre. Os voy a dar un ejemplo muy sencillo. Digamos que la familia Chu tiene un artefacto de línea de sangre y la familia Mei roba el artefacto. Esa familia no va a poder utilizar el artefacto y va a ser solo un trozo de chatarra muy resistente en sus manos. Más adelante la familia Chu recupera el artefacto y entonces la familia utiliza el poder del artefacto gracias a la conexión de sangre para destruir a la familia Mei. En otras palabras, es similar a un artefacto ligado, solo que en lugar de estar ligado a una sola persona, está ligada a toda su descendencia. Y eso es todo respecto a los artefactos. Si hay algún tema de las novelas de cultivo o de los juegos que os gustaría que hablase, pues dejadlo abajo en los comentarios, al igual que también vais a dejar un like o estáis suscritos, habéis activado la campana, ¿verdad que sí? Así que nos vemos en el próximo vídeo.